El capítulo 1089 del manga de One Piece llegó con todo el poder de los nuevos ojos láser de Eiichiro Oda, y hay un montón de cosas que nos darán mucho que pensar, aún y cuando de nuevo entramos a una semana de descanso del manga. En este video voy a discutir con detalle todos los puntos importantes que aprendimos y especularé cómo estos se relacionan con el pasado y el futuro de la obra. Y claro, para hablar de estos temas obviamente habrá información considerada spoiler para todos aquellos que no hayan leído el capítulo. Vamos a comenzar. Abrimos con un evento catastrófico que afectó a todo el planeta. Ya de por sí la destrucción del reino Lulusia fue en su momento un shock para todos. Ahora resulta que sigue dejando secuelas, que afectaron gravemente al mundo entero, literalmente hablando. Los terremotos y tsunamis se presentaron en los 4 blues y en la Gran Línea, y como resultado, el nivel del mar se incrementó 1 metro aproximadamente. Las costas de muchas islas quedaron cubiertas por las aguas, algunas incluso desaparecieron en su totalidad. Vemos algunos lugares conocidos siendo afectados, como Lockdown, el Reino Kano, de donde es originaria la Armada Jappo, la porción inicial de la Reverse Mountain y Alabun asustado, Water 7, el cuartel general de la Marina en el Nuevo Mundo, Wano, Impel Down y la misma Marilloa, además de Kamabaka y la Villa Fuchsia. La revelación importante en este punto es que donde estaba Lulusia, 6 días después de su destrucción, apareció un agujero enorme que parece no llenarse de agua, el cual se describe como la causa de todo el daño alrededor del planeta. Por supuesto, es imposible no notar el parecido entre este agujero en el mar y el que se muestra en Enies Lobby, el cual es de la misma naturaleza. ¿Acaso el arma que destruyó Lulusia fue utilizada en el pasado en Enies Lobby? Es muy probable. La diferencia es que Enies Lobby no fue destruida completamente, sino que hubo partes que se salvaron y son las que constituyen la isla en la actualidad. La forma en la que se muestra recuerda un poco a la ocasión en la que Fujitora, Lo y Doflamingo se enfrentaron. Cuando cae un meteorito, la tierra a su alrededor queda destruida y solo donde los 3 están parados se mantiene intacto. Suena muy probable que algo así sucedió en el pasado y en Enies Lobby 3 personas se encargaron de proteger ciertas partes de la isla. ¿Quiénes habrán sido tan poderosos como para resistir el ataque de semejante arma? Aún hay más que decir sobre el tema, pero por lo pronto un detalle interesante y que me parece muy buena idea por parte de Oda es que iniciamos el capítulo un día después de los eventos que habían estado sucediendo. Para este momento la noticia de Egghead ya fue publicada, y la noche del día en el que Luffy llegó ya pasó. Esto me parece bueno porque ahora el paradero de las piezas clave de capítulos recientes es desconocido. En el lapso del resto del día anterior y su respectiva noche, Shanks, Barba Negra, Beppo junto a Law y demás personajes pudieron haber decidido actuar de diversas maneras e ir a distintos lugares. Dada la proximidad de las islas donde suceden los capítulos previos, creo que en una noche entera muchas cosas interesantes pudieron haber sucedido y por tanto creo que Oda seguirá haciendo uso de este recurso de mostrarnos eventos en desorden cronológico en favor de brindarnos una historia impactante y que sorprende página a página, lo cual me encanta. Kizaru aparece en este capítulo y para quienes no lo sepan, él es mi almirante favorito. Y me resulta gracioso e interesante a la vez que nunca parece importarle nada. De hecho, cuando Sentomaru le habla y recuerda los buenos momentos que ambos pasaban con Vegapunk, menciona que le sorprende que fuera justamente Kizaru quien fuera a eliminarlo. La respuesta del almirante es que no es posible abogar por Vegapunk si se puso a investigar el siglo vacío, y al final se justifica diciendo que él es solo una pieza más en el gobierno. A mi parecer, Kizaru no está realmente justificando que las acciones del gobierno sean las correctas, ni parece que tenga alguna motivación específica por haber ido. Solo es que le dieron las órdenes y él las sigue porque ese es su trabajo. ¿Acaso a Kizaru no le importa nada en la vida y solo sigue las órdenes con flojera porque de eso vive? ¿Quién sabe? Pero dado que todos los almirantes y los marines en general siempre muestran una convicción muy fuerte, mientras Kizaru parece que solo hace lo que hace porque de algo tiene que comer, me hace sentir que su personaje es muy original y me pregunto si hay una razón ulterior para su personalidad y forma de actuar. Otro detalle pequeño pero curioso es el de Yego el Riboni. Los miembros del Gorosei al enterarse de ella mencionan que ya no tiene importancia y que simplemente la dejen ser. Eso alude a que Bonnie tenía cierta relevancia para el gobierno antes,
cosa que también se insinúa en el arco de Egghead cuando Rob Lucci nota que ella está en la isla y dice que ya no es importante. Curiosamente, en el capítulo 594 del manga, cuando el Gorosei discute algunos eventos después de la guerra de Marineford, hablan sobre Barba Negra entrando al Nuevo Mundo y capturando a, lo que en sus palabras es, uno de esos novatos de más de 100 millones. Si Bonnie era importante, ¿por qué no se refirieron a ella de nombre? Creo que esta es una pista de que la importancia de Bonnie para el Gorosei al menos, vino hasta después de su captura por Akainu y no precisamente desde antes. Aún así, para la marina sí que parecía ser relevante, pues Akainu dice que sintió escalofríos cuando supo que ella había escapado. ¿Para qué querría el gobierno a Bonnie? ¿Habrá sido un experimento para tratar de rejuvenecer a Imu? ¿O era una condición de Vegapunk el que la mantuvieran a salvo para trabajar con el gobierno? ¿Quién sabe? Escríbeme en los comentarios qué opinas al respecto. Pasemos a otro tema muy importante, que es a lo que conocemos como Mother Flame. Al parecer se insinúa que en efecto, como muchos especulaban, Mother Flame no se refiere al arma que destruyó Lulusia, sino a una fuente de poder que Vegapunk creó y que sirvió para alimentar al arma. Dado que Imu está interesado en accionar esta arma más veces, el Gorosei se ve obligado a perdonarle la vida a York, quien asegura poder crear más energía usando un reactor que está en alguna parte de Egghead. Con esto confirmamos un montón de cosas. Una muy importante es que la Mother Flame no le fue entregada al gobierno por disposición de Vegapunk Stella. En vez de eso fue York quien se las envió cuando les dijo que Stella estaba investigando el siglo vacío. Así que ahora sabemos que el gobierno tuvo esa fuente de poder unas 3 semanas antes de que decidieran usarla, lo cual me parece bien cronológicamente hablando. Más o menos entonces la Mother Flame la obtuvieron en tiempos del Reverie, y era prudente no activarla antes o durante la Junta de Reyes debido al alboroto político que eso habría causado. Otro punto importante es que si el gobierno necesita más Mother Flame, es porque la destrucción de Lulusia consumió completamente la energía que proporcionó, y por lo tanto el arma no puede ser usada indiscriminadamente. Con esto, Oda nos aclara que esta devastadora arma tiene sus límites y al menos en el presente no se puede usar a diestra y siniestra. Eso no quiere decir que en el pasado fuera así. Vegapunk dijo que aún él no puede replicar la energía que producía el reino antiguo. Eso quiere decir que aunque Mother Flame sea una increíble fuente de poder, tanto que potenció un arma capaz de aniquilar una isla, aún sigue sin compararse con la energía que manejaba el reino antiguo en el pasado. Siendo ese el caso, la teoría de que esta arma es Urano toma más fuerza. Los kanjis que se usan para describir el laboratorio donde se crea la Mother Flame se leen como reactor de fusión, lo cual alude a que esta energía es el prototipo del sol que Lilith le comenta a los sombreros de paja cuando iban rumbo a la lavofase al inicio del arco. Aquí hay que ser enfáticos en que estamos hablando entonces de que el reino antiguo podía manejar un poder incluso más grande del que proporciona un reactor nuclear de fusión que crea un sol pequeño, lo cual es decir mucho. Otro detalle importante es que el plan de York todo este tiempo consistió en que si el Gorosei se rehusaba a trabajar con ella, la existencia de la Mother Flame sería suficiente para convencerlos de que valía la pena mantenerla con vida. Pues no solo les envió la fuente de energía, sino que ahora sabemos que esa habitación que York le instruyó a los serafines dejar intacta era el área de laboratorio donde se produce dicha energía. Además, ahora también sabemos que Vegapunk, tal y como Dragon dijo, no fue capaz de crear un arma así. Fue el gobierno quien utilizó la Mother Flame para darle poder. Eso nos deja una pregunta sobre el pasado. Si la energía del reino antiguo podía hacer que el arma tuviera usos ilimitados, entonces ¿fue usada acaso más de una vez? Hasta ahora no hemos visto que haya sido así. Salvo el agujero gigantesco en Enies Lobby, no hay otra instancia de un fenómeno de ese tipo que hayamos visto, al menos no en el planeta Tierra. Tal vez la primera vez que se usó fue tan devastadora que a nadie le quedaron ganas de volver a usar el arma, siendo por tanto una alegoría a la bomba atómica en el mundo real. Creo que las implicaciones del uso de las armas ancestrales, en especial de esta, que aunque no fuera Urano yo creo que clasificaría perfectamente como un arma ancestral de destrucción masiva, son muchas, y conectan perfectamente con algunas teorías que he hecho en el pasado y que estaré discutiendo próximamente. El capítulo termina con una escena inesperada. Los sombreros de paja capturaron a York y ahora tienen todo bajo control dentro del domo.
En la escena están ausentes los serafines y me pregunto si esto se debe a que el resto de los Vegapunks pudieron controlarlos o bien si están capturados en alguna parte para que no causen daño. Tampoco están Kaku, Stussy y Robin, así como el resto de los satélites, lo cual me sugiere que deben estar encargándose de alguna misión importante en otra parte de la Lavofase. Creo probable que el capítulo 1090 comience con un pequeño flashback en el que Oda nos muestre qué pasó la noche anterior y cómo fue que llegamos a esta escena. Quizá todo el capítulo trate sobre eso. La situación es interesante porque todavía hay que recordar que Caribou sigue en la isla y que la identidad de la sombra que estaba apagando los Denden Mushis al inicio del ataque a la Lavofase siguen sin ser esclarecida. Con esto termino este video. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Qué te pareció el capítulo? ¿Tienes una teoría al respecto? Escríbeme todas tus ideas en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván, Miguel Cuda, Jerónimo Angiolillo, Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldus, Vomitus 404, CH3Z93, Oscor 25S, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco 1, Kep06, Bolas 24, Leme La Mente, Yofkun, Esculapio, Andrés Miñán, González de Mario, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Sea, Mr. Don Luffy, Sarmi, Jaime Hanaromi, Lucas Núñez, Federico Juárez, Perdido en la Tarde, César Omar, Osef de Yolide, Soy Dani Barrios, Krasny Shiva, Agustín, Enrique Molina, PX Flampe, José Alarcón, Brian Krisinger, Regu B2, Ari Aguilar, Nicolás Pino, Benjamín Bustos, Segui, Eduardo RS, Mainer Aragon, Miguel Pérez, Diego Ahumada, Malojo Gonzil, Badrisky, Midra, Jonathan Rodríguez Vázquez, Josh D, Esteban Sangroni, Netamita, Lujío, Seisus, L. César, Jesús Novelo, Ita J13, Joel Robledo y David Rosas. Si quieres aparecer en los agradecimientos al final de los videos y tener acceso a todo el contenido antes de su publicación, sigue el enlace en la descripción o haz clic en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.